Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Nuevo Mage Dongfeng. Presentan comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Próximos 3 años se van a generar más datos que en los últimos 30. Deben ser analizados, procesados y almacenados. A partir de esto, creamos Silicon, un fondo que invierte en las compañías, fabrica los productos que llevan adelante esta tarea. Invierte en Silicon Fund y se parte de la digitalización del mundo. Gabriel Boric y la coalición oficialista se aprestan a enfrentar su último año de gobierno. Aunque el periodo presidencial termina el 11 de marzo de 2026, la primera vuelta de la coalición presidencial y parlamentaria es el 16 de noviembre de 2025, en pocos meses más, con una eventual segunda vuelta el 14 de diciembre del próximo año. Naturalmente, que en la medida que se acercan las elecciones, Gabriel Boric, como ocurre con todos los presidentes, en mayor o menor grado, van a perder o va a ir perdiendo progresivamente el poder. Usted escuchará siempre la misma frase, que es una especie de cantinela, esa de gobernaremos hasta el último día, pero no es más que una frase hecha, una frase vacía. Los parlamentarios empiezan a ver su propio destino, los de cualquier coalición, ver su propio destino, su propia elección, su propio futuro político, salvo los senadores que están en la mitad de su periodo, los que pueden pensar en otras cosas. Este es el momento de las alianzas, de las campañas, de las traiciones, de conseguir recursos, de la disputa por mantenerse o llegar al poder. Y el poder es un afrodisíaco, una especie de estimulante, una suerte de droga al que tanto se hacen adictos. Y muchos, como un drogadicto perdido, hacen cualquier cosa para estar ahí, donde se resuelven las cosas, donde se deciden los asuntos que nos afectan a todos, a millones de personas. Son cargos muy bien pagados, con muchos gastos solventados por el Estado, el auto, el chofer, el celular, que en el caso de un particular común y corriente como usted, corren por cuenta de su bolsillo. El diario La Segunda, hace unos días, contaba que al menos 15 exparlamentarios sueñan con volver al Congreso. Lo echan mucho de menos, pero mucho de menos. Tienen como una sensación, ¿sabe de qué? De abstinencia. Naturalmente que todos van a rechazar estas consideraciones y van a decir que lo hacen, quieren volver por usted, por mí, por nosotros. Siéntese, por favor, relájese, le doy los nombres. Los que quieren volver. Juan Pablo Letelier, el socialista, fue parlamentario por 32 años, diputado de 1990 a 2006 y senador entre 2006 y el 2022. Pero esos 32 años no le bastaron. Él quiere más. Guido Girardi fue parlamentario por 28 años, diputado desde 1994 a 2006 y senador de 2006 a 2022. Cuando muchos pensaban que su vida estaba plena con eso del Congreso futuro, que se ha internacionalizado, el desengaño es que no, él quiere volver al Parlamento porque lo otro, eso del futuro, no lo satisface en plenitud. Guido Girardi, el hombre al que Pepe Out llamó el socio controlador del PPD. Eugenio Tuma, ex PPD, ex Amarillo, también fue parlamentario, 28 años, 16 como diputado, 18 como senador. La picazón del retorno lo tiene intranquilo, él quiere volver. Gabriel Asensio, de la ADC, fue diputado por 28 años
y él añora con seguir legislando para todos nosotros. Fulvio Rossi, el ex socialista, fue 8 años diputado y otros tantos, 8 años más, senador. Sigue soñando con legislar en beneficio, se lo decía, de todos los chilenos. María José Hoffman, de la UDI, recién hace poco recibió una paliza electoral. Quiso ser gobernadora de la región de Valparaíso y Rodrigo Mundaca, cercano al Frente Amplio, le ganó por un aplastante 62,5% en la segunda vuelta. Pero a María José Hoffman no le bastó la capotera y quiere insistir ahí mismo. Quiere postular al Senado por donde perdió, por la región de Valparaíso. La lista, para no aburrirlo, la completan Marco Antonio Núñez, Ricardo Celis y Andrea Parra del PPD, Gabriel Silver de la ADC, Nicolás Noman de la UDI, Javier Hernández, un ex UDI, Sebastián Torralba y Camilo Morán de Renovación Nacional y Arturo Esquella, ex UDI y actual republicano. Algunos con ironía, ¿sabe cómo los llaman? Los llaman como, les dicen la bancada del reciclaje. Volvamos al presidente. Decíamos que es normal que comience a perder poder, especialmente cuando se inician las campañas presidenciales. Después, solo deberá dedicarse, yo diría, en el último año a administrar, a apuntalar, a sostener. No vamos a hacer ahora, no es el momento de hacer una evaluación del gobierno. Solo hay que recordar que el gran proyecto, el proyecto constitucional de Elisa Loncón, de Fernando Atria, el proyecto de la refundación, el que ayudaría a que se cumpliera la promesa de Gabriel Boric de que Chile sí, aquel país remoto, el que Alonso Ercilla describió como la fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetadas por fuerte, principal y poderosa, ese Chile sería la sepultura del neoliberalismo. ¿Se acuerdan las declaraciones de Gabriel Boric? Esto mediante la Constitución, esa que les decía yo, de Elisa Loncón, de Fernando Atria. Recuerde que la Constitución refundacional se escribiría, porque no hay que olvidar las cosas, era necesario que fuera una hoja en blanco, porque nada de lo que antes existía sería considerado, ¿se acuerda? No solo eso, Gabriel Boric sería el joven referente de la izquierda latinoamericana, pero con proyección mundial. Todo esto es lo que se fue al tarro de la basura para venir a descubrir que el que tenía razón en su premonición era Sebastián de Polo, el actual embajador en Brasil, cuando dijo que le iban a meter inestabilidad al país. Ahí sí que lo lograron. Y aquí estamos, con estancamiento económico, con una enorme cantidad de capitales que han salido del país, con alta cesantía y con una rebelde inflación. Es verdad que el proyecto de los republicanos de Constitución, plebiscito 2, también fue ese proyecto contundentemente rechazado. No es en todo caso correcto comparar el primer proyecto constitucional con el segundo, porque este último se acercaba muchísimo más a una constitución clásica y sufrió el boicot de la izquierda para dejar abierto el tema. De hecho, recuerde usted que una de las grandes ilusiones de la izquierda es que la Constitución estableciera que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Usted lo debe haber escuchado, ¿se acuerda? Estado social y democrático de derecho. Un anhelo de las fuerzas progresistas. Bueno, resulta que esta norma estaba contemplada en el proyecto constitucional número 2, el de los republicanos, y fue votado en contra por la izquierda para que no se aprobara ese texto, esa parte, y fuera rechazado. Y todo esto para que todo quedara pendiente. O sea, hay asuntos en que hay que tener memoria y hay asuntos que no merecen olvidarse. Lo cierto es que nos quedamos con la Constitución que se pretendía reemplazar, aunque, ojo, una Constitución que requiere ahora menos quórum para su modificación, y no solo eso, sino que con leyes orgánicas constitucionales que se pueden modificar solo con mayoría simple. Si a eso usted le agrega que ya se han levantado voces sobre una nueva Constitución, hay clima de inestabilidad, pero que está en medio de las profundidades. El 4 de septiembre pasado, Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, y Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, recordaron al unísono que el tema constitucional está pendiente. Por lo tanto, inestabilidad hay.
Para los publicistas del régimen, que tienen aceitadas relaciones con la moneda, y espero haber sido claro con eso de aceitadas, los Eugenio Tirón y los Enrique Correa, muchos de ellos, los dos se han enriquecido, además sirviendo a los grandes empresarios neoliberales. El gran aporte de Boric para ellos, y esto es la bajada comunicacional, es que Chile ha alcanzado la normalidad y eso lo ha logrado Boric. Otros dicen que no, que lo logró fue justamente el rechazo de la Constitución de Boric. Pero en todo caso, ellos sostienen que Boric, y este es el gran triunfo de Boric, ha logrado la normalidad del país. O sea que lo normal sería la fragilidad constitucional y el estancamiento económico. Esto es notable. Pero este es el discurso oficial, como les decía, esta es la bajada comunicacional, este es el paper que se distribuye. En este escenario en que se enfrenta la carrera presidencial, hay un dato de la realidad. Hace rato que la coalición gobernante no se renueva en el poder. El último caso ocurrió cuando Michelle Bachelet, y me refiero a la primera Bachelet, la que fungió de liberal, sucedió a Ricardo Lagos. Ustedes recordarán, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, y por lo tanto la coalición gobernante se ratificó en el poder. Pero después de eso no ha ocurrido más. Y ahora quienes gobiernan la tienen muy difícil. Evelyn Matei está liderando en todas las encuestas. El Partido Republicano tuvo además una gran votación de consejeros regionales y la derecha, con gran participación de Renovación Nacional, tuvo mayoría en concejales en las últimas elecciones. Y esto ocurre por primera vez desde el retorno a la democracia. Y es verdad que el oficialismo tuvo mayoría de 10-6 en gobernadores regionales, pero ahí influye la enorme personalidad o la personalidad de los candidatos. Influye en forma muy grande eso. Hay quienes sostienen que hoy el oficialismo no tiene candidato competitivo. Pero, a ver, ponga por favor atención a esto que vamos a decir. En la derecha hoy hay una enorme dispersión. Se habla de las derechas y normalmente se dice hay dos, que Chile Vamos y el Partido Republicano, no. En estos instantes hay 5 derechas, algo inédito desde el retorno a la democracia, y las vamos a enumerar. El Partido Libertario, próximo a formarse, está en formación, de Johannes Kaiser. El Partido Republicano de José Antonio Kast. Chile Vamos, donde están Evópolis, Renovación Nacional y la UDI. El Partido Social Cristiano, que reúne mayoritariamente evangélicos, y amarillos y demócratas, que tienden a ser un solo partido, 5. La derecha está convertida en un archipiélago de organizaciones, con sus propios caciques, sus propias ideas y en especial sus propios anhelos de poder. Si usted lo mira de esta manera, Evelyn Matei es la líder de solo una facción de la derecha. Por lo menos hoy habría, al menos hoy, 3 candidatos de derecha en la primera vuelta. Matei, Kast y un candidato socialcristiano, porque los socialcristianos dijeron que iban a primera vuelta. Pero podría haber incluso 5 candidatos de derecha en la primera vuelta. Pero ¿se da cuenta lo que va a ocurrir con eso del fuego amigo? Sabiendo lo que está sucediendo, en los últimos días José Antonio Kast ha interpelado públicamente a Evelyn Matei para que se defina sobre el proyecto previsional del gobierno, el proyecto de jubilaciones. Matei se colocó zapatillas de ballet para caminar en puntillas, ojalá con un solo dedo del pie para no molestar a nadie. O sea, no se ha definido, salvo para decir que confía en los senadores de su sector que están negociando una declaración que no está a la altura de ella ni de la importancia del asunto. Y lo que ocurre es que Matei necesita de todos los votos, por eso no puede expresar lo que piensa, y esto es una mala cosa. Y es una demostración en un tema esencial, una demostración más de que la derecha está dividida y tiene una candidata, por lo menos en estos temas, neutralizada. Ha surgido en los últimos días, en vista de que la derecha tendría una fortaleza aparente, o sea que tiene debilidades, una opción que empieza a cobrar fuerza. Se lo expongo, ponga atención. Puede usted decir tiene viabilidad o no, pero esto es lo que
lo que está en el ambiente. Ponga atención. Algunos tienen la idea de reconstituir la Concertación, no la nueva mayoría, la antigua Concertación, y dejar al Frente Amplio y al Partido Comunista que tengan su propia primaria presidencial, para allá, bien de la izquierda radical. Algunos con ironía decían, entre ellos, que discutan si Maduro es demócrata o no, o que si hay que lamentar o no la suerte del dictador sirio Bashar al-Assad. Lo segundo es que para reconstituir la Concertación se necesitaría un retorno masivo a la democracia cristiana de los que se fueron para influir o incluso, entre comillas, ¿no?, tomarse el partido. Dirigentes relevantes, parlamentarios, personas conocidas. Hay que llegar además, según ellos, a un acuerdo con el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, ojalá demócratas, amarillos y todos los que se deseen sumar. Y aquí viene lo más importante. Dicen que podrían tener candidato presidencial. Y uno dice, ¿pero quién? Y están mirando a Eduardo Frei. Yo no tengo idea si lo han sondeado. Dicen que tiene en contra, claro, obviamente, la edad, una persona mayor, pero que está en buen estado físico y mental. Si anuncia su candidatura, se comenta, debería anunciar además algo que es inédito, de inmediato un gabinete, al menos en las carteras más importantes, algo así como Óscar Landerreche en Hacienda, Ignacio Bócar, algo parecido en la Cancillería, algo importante para Jimena Rincón, y armar un gabinete de personas conocidas y solventes. Se habla de un candidato que no necesita hacer mucha campaña, muy conocido en el país, con un gabinete inspectore desplegado en la campaña y con un plan claro de seguridad, un plan de relanzamiento económico con inversiones, con concesiones y con privatizaciones incluidas si son necesarias. Agregan que Frei es una persona que responde al sentido común, que está algo extraviado, y dicen que tiene capacidad de tomar decisiones y que con su cabeza ingenieril no se perdería en los laberintos de la política, con una visión más bien binaria que es útil en tiempos de crisis. Las cosas se hacen de una manera u otra y deciden. No solo eso, una alternativa de este tipo debiera opinar, y este es uno de los grandes problemas que tiene, debiera tener una posición sobre fronteras, legalización de inmigrantes, reforma tributaria, reforma de pensiones, modernización del Estado, convergencia fiscal, la salud con las enormes listas de espera, educación y un montón de asuntos en que la discusión en estos instantes es álgida. En la última encuesta, Plaza Pública Cadem, en escenarios de segunda vuelta, ante Evelyn Matei, Frei tiene mejor desempeño que Carolina Toá y está a unos puntos solamente de Claudio Rego, cuando Claudio Rego acaba de terminar una tremenda campaña y Frei no está en campaña ni mucho menos. Sí tiene una distancia con Bachelet. Ahora, Frei no ha hecho campaña y nunca ha manifestado siquiera la posibilidad de competir. O sea, hoy es un no candidato y por eso que haya marcado en la encuesta a muchos le llamó la atención. Y agregan otra cosa más, y es que nadie duda de la honestidad de Frei. Naturalmente que esta es una operación que está en el ambiente, que es una operación de envergadura. Debería Frei convencerse, se tendría que producir el retorno de las grandes figuras idas a la DC, convencer al Partido Socialista de retornar con sus aliados, alejándose del Frente Amplio y el Partido Comunista. Carolina Toá debería doblegarse y no competir y lograr que, y por último, que parte de la derecha vote por Frei. Todo esto es cuesta arriba, obviamente, pero se dice que es la única opción que al menos parte del actual poder se renueve en el poder. ¿Se da cuenta usted que en medio de cierta tranquilidad aparente, en medio de cierta fomedad, por debajo hay movimientos, hay fintas y deseos? El gobierno, mientras tanto, está intentando desesperadamente sacar la reforma de pensiones. Y cuando uso la expresión desesperadamente, no me equivoco. Se lo explico. Hubo una época en que este oficialismo quería el 6% que aportará el empleador, que todo ese 6% fuera reparto. Después se bajó a la mitad, el 3%.
Después ahora está en el 1% y 2 puntos que debería devolver. Esto se llama desesperación por sacar algo. Incluso en algún momento, personas de la oposición, líderes de la oposición, hablaron del 0,5% de reparto y no les pareció tan mal. El Frente Amplio, en medio de esta desesperación, llamó a realizar un volanteo en la calle para presionar a la oposición, y el gobierno apoyó esto de salir de las mesas de negociación para recurrir a la presión ciudadana. Pero ocurre que el volanteo, esta convocatoria ciudadana, tuvo pocos ciudadanos, o sea, hubo poca gente. Más de alguno recordó que son varias las encuestas que señalan que la mayoría prefiere un 100% del 6%, o sea, el total, que vaya a capitalización individual. El asunto tiene varios bemoles, se los voy a explicar más adelante. Lo que ocurre en el oficialismo, con Gabriel Boric a la cabeza, es que ellos querían eliminar las AFP y tener el sistema de reparto con la aprobación del proyecto constitucional rechazado. Y cuando se rechazó, ahí empezó todo esto a perderse. Tanto que cuando Boric y su gente eran parlamentarios, rechazaron el proyecto de Michelle Bachelet y otro de Sebastián Piñera, que establecía una cifra de reparto mucho mayor a la que ahora pretenden. Por quererlo todo, perdieron lo posible, porque la ambición rompe el saco, se dice. Pero hay un problema más. La oposición actual dio como fundamento al rechazo en el primer plebiscito que el 6% debe ir a cuenta individual. Este fue uno de los fundamentos que esgrimió la oposición para rechazar el proyecto constitucional de Gabriel Boric. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si esta fue una de las razones del triunfo, ¿cómo la derecha puede ahora explicar a sus electores que esa promesa se puede relativizar? Porque a veces uno es esclavo de sus palabras. Y como le decía antes, hay varias derechas. El Partido Libertario en Formación, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano siguen afirmando que el 6% es para las cuentas individuales. Y se lo contaba antes, Matei se queda callada ante la división de la derecha. Hay más. Hay que recordar que las pensiones manejan muchísimo dinero, una cantidad inimaginable para muchos, y eso da poder. La última fórmula que planteó el gobierno considera, esta es la última proposición, 3% para cuentas individuales y que el otro 3% vaya a un fondo que financiaría solidaridad, pero de ese segundo 3% solo un 1% será aportado de manera permanente, mientras que los restantes 2 puntos serán entregados en forma transitoria por parte de los cotizantes y además será reembolsado al momento de la jubilación, es decir, opera como un préstamo. De esta manera, en el largo plazo, un 5% se destinaría a cuentas individuales y un 1% a solidaridad. El gobierno, como ustedes escuchaban, pretende que 2 puntos vayan a un préstamo obligado de los trabajadores que vayan a mejorar las pensiones que se pagan hoy. Esto se devolvería en muchos años más, cuando usted jubile, con una tasa de interés que es inferior a la de un crédito hipotecario. Se lo explico. Sería de unidad de fomento más 2% y el crédito hipotecario hoy es de unidad de fomento más 4,5%. La diferencia es muy grande. Pero en esos muchos años más, cuando muchos de los que ofrecieron este sistema estén muertos o retirados de la política y el Estado esté administrado por otra gente, ¿honrará el Estado su promesa de devolver estas enormes cantidades de dinero que hoy estaría exigiendo como préstamo obligatorio? ¿Por qué se estaría obligando a hacer un préstamo al Estado? Simplemente porque el Estado no tiene plata, porque si no pondría la plata. ¿Estamos seguros que la va a tener, que va a tener la plata cuando deba devolverla? Hoy no la tiene. ¿En ese tiempo la tendrá? Ahora, ¿por qué el Estado entonces no se endeuda en el mercado? ¿Por qué quieren endeudarse con usted? Porque la deuda ya alcanza niveles que no se pueden traspasar. Y resulta que si se financia con la banca, con el sistema financiero internacional, cae en la clasificación de riesgo. Pero con usted no importa tanto. Algo más.
hay poca precisión acerca de la administración de los 3 puntos que no irían a capitalización individual. Como les decía, es muchísima plata y se necesita tener la seguridad de una administración profesional alejada de los políticos. Hace un par de años hubo un cambio muy importante en las pensiones chilenas, que fue la creación de la PGU, la Pensión Garantizada Universal con aporte estatal. Es un esfuerzo enorme para personas, muchas que nunca han cotizado, pero es un esfuerzo gigantesco del Estado. En muchos países se exige una cotización de algunos años para acceder a una pensión, pero en Chile no. El aporte de la PGU, el aporte estatal, equivale a 5 puntos de la cotización. Es mucha plata. Con la PGU se subieron las tasas de reemplazo e incluso en algunos casos la tasa de reemplazo del 100%, lo que es verdaderamente una excepción a nivel mundial. El problema es que se calcula que al 2030, que está cerca al 2030, la carga de la PGU no va a ser sostenible para el Estado, no se va a poder financiar. Tanto es así que el Fondo Monetario Internacional ha recomendado no subir la PGU e incluso focalizarla para determinadas personas. Y ocurre que el gobierno de Gabriel Boric desea subirla. Hay presión fuerte e insistente de los empresarios para llegar a un acuerdo en materia previsional y cerrar el tema. Pero ¿es verdad que llegando a un acuerdo se cierra el tema? Escuche bien, fíjese bien, que ningún sector político se ha comprometido a que el acuerdo vaya a tener una duración, una vigencia mínima garantizada. La verdad es que más que acuerdo, yo creo que sería una especie de tregua precaria, por lo menos por ahora. Cuando se ideó el sistema de AFP en 1980, la esperanza de vida en Chile era de 68,84 años. O sea, era un sistema que iba a entregar estupendas pensiones. Solamente tenía que financiar muy pocos años de sobrevida. Hoy la esperanza de vida es de 81 años. Como lo han resuelto otros países, es necesario aumentar la edad de jubilación, igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres, algo que nadie discute en Chile porque es impopular. Y además hay que aumentar la cotización hasta el 18 o el 19%, que es lo que tienen muchísimos países. Este 6% adicional es insuficiente. El problema es que la economía del país, con costos laborales crecientes debido a las últimas leyes dictadas, hace difícil este aumento. Estos temas, que son poco seductores, obligadamente harán que esta reforma previsional, si es que se acuerda, sea un acuerdo débil y un acuerdo que tendrá que modificarse en no tantos años más. Hablemos de educación, que es una de las promesas más sentidas, como decía antes, del gobierno. En educación, las últimas pruebas internacionales que miden conocimientos, estamos como siempre en los lugares de peor rendimiento y las cosas no mejoran. En la prueba CIMSE hemos retrocedido. Bajo este gobierno, los llamados liceos emblemáticos de la educación pública siguen cuesta abajo en la rodada y han pasado a ser el emblema de lo mal que se pueden hacer las cosas. A ver un dato. La comprensión lectora de los profesionales chilenos equivale a la de un egresado de liceos de la OCSE, o sea, a un escolar. Esta es la razón, entre otras, por la que nuestra productividad es baja. Y esta es la razón por la que, y es impopular decirlo, la jornada semanal de 40 horas es un golpe muy duro a nuestra competitividad, porque tenemos un capital humano de baja capacidad. Porque resulta que para bajar las horas laborales hay que merecerlo y no solamente desearlo. Recuerdo a Camila Vallejo cuando decía que con menos horas de trabajo se mejora la productividad. O sea, entre otras cosas, parece que ella cree que se mejora, entre otras cosas, la capacidad lectora con menos horas. Son las tonteras a las que nos hemos acostumbrado. En la prueba TIM, que es una prueba de matemáticas, estamos al final de la lista de todos los países. Y si ya éramos malos, ahora estamos más mal que hace 5 años. El retroceso es tan grande que en 2019
el 30% alcanzaba el nivel más bajo, el 30% de los alumnos chilenos alcanzaba el nivel más bajo y ahora estamos en el 43%, esto es demoledor. Ahora un dato de los adultos. Silvia Izaguirre cuenta que en la prueba PIAC de la OCDE, que mide las habilidades cognitivas, algo fundamental para la empleabilidad laboral y para obtener buenos salarios, bueno, en esa prueba PIAC estamos últimos, pero además muy lejos de los dos países que en los últimos lugares nos anteceden, que es Portugal y Polonia, el penúltimo y el antepenúltimo. Nosotros estamos últimos, pero de ello estamos lejos. Nuestros adultos demuestran baja competencia en un 44% y el promedio de la OCDE es solo el 19%. Estamos lejos, muy lejos. La educación es un oficio que esencialmente es un ejercicio ético. Eso de traspasar los conocimientos acumulados por otras generaciones a las nuevas para que se incorporen al devenir de la humanidad con los aportes de tantos que los antecedieron, en la mayoría de los casos logrados con mucho esfuerzo, siempre que se haga sin sesgo, con el solo afán de ofrecer distintas perspectivas, debiera ser de lo mejor que cada generación puede ofrecer. El estudio es rigor, es disciplina, es deseo de superación. Pero mientras las pruebas internacionales demuestran estancamiento, retroceso, desde niveles bien miserables, ocurre que en Chile las notas de los liceos y colegios suben. O sea, disminuimos en las pruebas internacionales y suben las notas en Chile. ¿Qué significa esto? Algo muy simple, que hay menores exigencias. Mire, escuche bien, en 2012 el promedio de notas de los egresados de cuarto medio era de 5,53. Lo de los colegios particulares, 5,85, particulares subvencionados 5,51, los estatales 5,46. En el año 2024, el promedio general saltó al 5,92, está casi en el 6, promedio 6 cuando el máximo es 7. Y los particulares pagados, el promedio 6,35, el de los particulares subvencionados 5,92 y los estatales 5,79. En 2013 se aumentó la ponderación de las notas para ingresar a la universidad y se produjo esta verdadera inflación de las notas, o sea, menos exigencias. Y luego, con alumnos menos preparados, hay menos exigencias en la universidad y no son capaces de cumplir después en forma eficiente en la vida laboral. Si alguien ve las notas chilenas, podría creer que tenemos una población estudiantil de excepción, de capacidades enormes, pero esto es simplemente toda una mentira. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a padres que dicen que sus hijos son extraordinarios, que tienen promedio 6,8, 6,9 y después dan su prueba de ingreso a la universidad y sufren una desilusión gigantesca y empiezan a dudar de todo? A propósito de lo ocurrido, en el Internado Nacional Barros Arana, en que 35 alumnos resultaron quemados, mientras al menos algunos de ellos manipulaban bombas Molotov, o sea, querían quemar a otros, según parece, hay una querella del municipio de Santiago que habla de adultos externos que incentivan, dando respaldo ideológico y financiero para cometer actos de violencia. Hay algo notable. Ocurre que se han presentado en el curso del tiempo 8 querellas que hablan de lo mismo y hasta ahora la Fiscalía no ha sido capaz de dar con ellos, o sea, con estos adultos. ¿Qué se dice? Que habría adultos con ingresos regulares para proveerles dinero para acceder a benzina, overoles, acelerantes, martillos, esmeriles portátiles, guantes, botellas, celulares, elementos para enmascarar el olor a benzina, vehículos para transporte e incluso, escuche bien, eventualmente, armas de distinto tipo. Y agrega la Municipalidad de Santiago que cuando hay actos incendiarios en las inmediaciones de liceos como el Manuel Barros Borgoño, el Manuel de Salas, el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación, el Internado Nacional Barros Arana, algunos de estas personas adultas acarrean pertrechos o se integran de lleno a las acciones de violencia y vistiéndose con overoles para lanzar molotov a carabineros.
Dicen que los adultos externos también toman fotos que son subidas a diferentes sitios que justifican y exaltan la violencia. ¿Qué hizo la Fiscalía? Le preguntó al municipio que indique en qué funda su denuncia. Y el municipio ayudó a la Fiscalía entregando un montón de datos, incluyendo los sitios web donde se promueven estos actos de violencia. Pero ante actos tan masivos, tan reiterados, y ante la existencia de varias querellas en el tiempo, ¿por qué Carabineros y la Fiscalía no han sido capaces de dar con al menos uno de estos adultos? Esto es todo un misterio. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, decidió utilizar los espacios de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, dependiente de la ONU, con sede en Santiago, para anunciar una serie o una regularización acotada de unos 180.000 inmigrantes que ya están empadronados. ¿Qué razones han sido esgrimidas? Un compromiso con los inmigrantes del que no teníamos idea hasta ahora, nos enteramos recién, formalidad laboral y como medida de seguridad. Naturalmente que esto va a producir un efecto llamada, porque si a usted se le dice que puede entrar en forma clandestina al país, porque finalmente de todas maneras va a ser regularizado, eso es un efecto llamada. De hecho, incluso sin este requisito, tienen acceso a la salud y a la educación. Y también tendrán acceso a la PGU, a la pensión garantizada universal, muchos de ellos sin cotizar. Todos sabemos que los países, voy a decir una obviedad, son finitos. Tienen una capacidad máxima para recibir inmigrantes. Muchos dicen que esa capacidad máxima ya la ocupamos. Para cualquier política migratoria efectiva es necesario cerrar la frontera. Yo creo que esta es la primera medida que hay que tomar. Y cuando digo cerrar la frontera es cerrarla totalmente. Hay algunos que dicen que es imposible, pero hay que hacerlo. Y me parece que con recursos, con tecnología, se puede, porque así se evita el efecto llamada. Hay que utilizar cualquier método para cerrar la frontera. Por otra parte, extranjero que comete delito, cualquier delito, debe cumplir la pena y luego ser expulsado sin ninguna consideración, o sea, sin ninguna justificación, como por ejemplo el arraigo. Y hay una razón que es simple. A Chile no se vienen a cometer delitos. Lo tercero, hay que, ahora sí, después de todo eso, regularizar a los extranjeros previo a chequeo de sus antecedentes. La razón es simple, es imposible expulsarlos a todos, por lo que hay que darles la oportunidad de trabajar legalmente, trabajar formalmente, porque si no, usted los va a tener siempre en la clandestinidad. Todos los requisitos antes señalados, todos juntos, son imprescindibles y se deben cumplir estrictamente. El actual director de Migraciones era partidario de mano blanda con la inmigración. El primer programa de Gabriel Boric, donde él participó, ¿qué decía? Garantizaba el acceso a las personas migrantes independiente de su situación administrativa, al banco de vivienda protegida, a los programas de vivienda humanitaria para la primera acogida. Y lo decía clarito, sin que importe su situación administrativa. Usted entró por la puerta ancha o por la puerta chica, entró gateando, clandestino, no importa. Usted tiene todos estos derechos. En algún momento dijo, sí, se puede expulsar a personas, pero sin humillarlas. Otra vez dijo que la estadía irregular de inmigrantes no era un problema para la seguridad interior. Esta es la persona que hoy día está a cargo de inmigraciones. Cuando Gabriel Boric era diputado, votó siempre en contra de las medidas para facilitar las expulsiones, siempre. Recordemos a Boric, año 2018, que escribió: qué alegría la llegada de inmigrantes a Chile. Ojalá sigan llegando y los tratemos con respeto y con cariño. Bienvenidos, dijo. Y luego agregó, no tengo problemas con inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son. Si esto no es efecto llamada, entonces estamos todos locos y equivocados. Y está esa declaración famosa. Uno de los problemas de Chile es que hay muchos chilenos. Bienvenidos inmigrantes.
En 2016, Sebastián Piñera dijo que muchas de las bandas de delincuentes en Chile son de extranjeros. Y le respondió Gabriel Boric. ¿Qué le dijo? Qué irresponsable que un expresidente se sume a estigmatizar la inmigración. Tenemos que decir con fuerza, bienvenidos inmigrantes. Hay que tener memoria, es importante, porque no hay que olvidar cosas y hay que recordar. Y es la única manera que nos permite evaluar. Sobre el caso Manuel Monsalve, Camila Vallejo finalmente fue a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Recurrió a la explicación inaugurada por Michelle Bachelet. Me enteré por la prensa. En Radio Bio Bio dimos a conocer las bitácoras de los funcionarios de la Policía de Investigaciones que escoltaban a Manuel Monsalve. Y al menos en 2 oportunidades, el ex subsecretario del Interior les mintió, diciendo que estaría en el hotel para después salir a hacer peripecias sin que lo vigilaran. Y se supo algo más. Manuel Monsalve llegó a Concepción y teóricamente fue a Chiguayante, que está en el Gran Concepción, a visitar a su familia. Viven en Chiguayante. Pero el misterio es que recorrió 150 kilómetros. ¿Dónde fue Monsalve en Concepción? ¿A qué lugar? Y eso todavía no lo sabemos. El lunes 23 de diciembre, ahora, Monsalve está citado a declarar ante la Fiscalía. Y esta es una instancia clave. Y en último momento ha realizado un movimiento importante, cambió su defensa. Se fueron Lino Dizzi y Cristian Arias, y antes se había ido María Inés Horvitz. ¿Los va a representar quién? La Defensoría Penal Pública. O sea, entre todos, al menos en parte, deberemos solventar, pagar la defensa de Manuel Monsalve. Claro, él como es un socialista de corazón, cree que el Estado tiene que estar en todo, incluso estar para esto. Es posible que la declaración de Monsalve se suspenda. ¿Por qué? Porque sus abogados, pagados por el Estado, podrían alegar que no han tenido tiempo para conocer el caso de aquí al día lunes. En el caso Monsalve, fueron a la comisión investigadora, fueron citados, declararon, el jefe de gabinete de Gabriel Boric, un hombre muy poderoso que es Carlos Durán. ¿Y qué es lo que dijo Durán? Que fue el presidente que les pidió no contarle el caso a otros ministros políticos. O sea, el jefe de gabinete de Gabriel Boric, Carlos Durán, ratificó lo del secretismo ordenado por el presidente. También fue Pía Mundaca, que es jefa de gabinete de Carolina Toá, y dijo que el asunto se mantuvo en secreto entre 4 personas. 4 solo sabían lo de Monsalve: Boric, Toá, Durán y Miguel Crispi. A propósito de formalizaciones, se le acabó la esperanza a Catalina Pérez, la diputada, ¿se acuerda?, relacionada con Democracia Viva, la que decía que a los 2 presuntos autores de ese asunto de Democracia Viva, el caso Fundaciones, los conocía, pero no tenía idea de nada más. Uno, Carlos Contreras, el Ceremi, porque había sido su jefe de gabinete. El otro, Daniel Andrade, porque era su pareja y hacían además vida en común. Trató de convencer a todo Chile que no tenía idea, que no sabía nada, pese a estos vínculos estrechísimos. El maldito WhatsApp la delató, porque ahí hablaban de luquitas, platita. El presidente Gabriel Boric había tratado de blanquearla, invitándola a algún viaje oficial, pero fue en vano. Deberá presentarse Catalina Pérez en tribunales porque va a ser formalizada. Hablemos de economía. Los chinos son complicados. ¿Se acuerda usted, bueno, en la pandemia, la vacuna Sinovac, y cuando se anunció que el laboratorio chino Sinovac se instalaría en Chile? Bueno, no ha pasado nada. Esto se anunció con bombos y platillos, fue toda una especie de mise en scène para que todos nos enteráramos que había inversión en Chile. Después de varias ciudades que empezaron a competir porque querían que Sinovac estuviera ahí, y compitió Concepción, compitió Antofagasta y otra más, bueno, finalmente Sinovac decidió instalarse en Antofagasta. Las ciudades les ofrecían sitios, facilidades. Bueno, después miraron a Antofagasta, se iban a instalar y dijeron, no, aquí falta infraestructura. Entonces se fueron en la región metropolitana a Quilicura.
y hasta el momento no ha pasado nada. Y ocurre que ahora el vicepresidente de Sinovac, Weinen Ming, en declaraciones al diario La Tercera, dijo que no se van a instalar a menos que tengan un contrato a largo plazo para fabricar una vacuna contra la influenza. O sea, después de todo este tiempo, de todas las promesas, ahora lo que dicen es que quieren hacer un negocio seguro. Y mientras no haya venta asegurada al Estado, no se instala. Son complicados los chinos. Distinta cultura, dicen. Mientras tanto, los chinos de Tianqi, la socia de Sokimich, se dejaron caer en masa en el Congreso, sin pudor alguno. Estuvieron hablando con los parlamentarios. Hay que recordar que Tianqi dentro de poco podrá nombrar directores en Sokimich. O sea, este es el aterrizaje del poder asiático en Chile. Chile es uno de los pocos países que no ha recuperado el empleo prepandemia, que estamos con una cesantía alta. Actualmente, usted sabe que el postnatal es de 6 meses. Hay un proyecto del diputado Patricio Rosas del Frente Amplio que pretende que el postnatal, en vez de los 6 meses, sea el doble, sea de 1 año. Si se suma al prenatal de 6 semanas, el total de semanas sería de 58. Pese a que el proyecto es inconstitucional, porque es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, fue aprobado por la Comisión de Trabajo y ahora debe pasar a la Comisión de Hacienda, entre otras. Un dato. En lo que va de este 2024, el 60% del empleo femenino que se ha creado es informal. ¿Qué es lo mejor como alternativa a lo que plantea el diputado Rosas? Bueno, la sala cuna universal, pero este proyecto está detenido. Pero si esto se aprueba, van a seguir aumentando los costos laborales. Y a propósito de proyectos inconstitucionales, según el índice que mide el Estado de Derecho del World Justice Project, pasamos del lugar 26 en 2015 al lugar 36 en 2024. Entonces las cosas empiezan a calzar. Cometemos ilegalidades y los extranjeros a través de sus estudios nos descubren. A propósito de reforma tributaria, está entrampada. Se quieren bajar los impuestos a las empresas y subir los impuestos personales a las rentas más altas. La verdad es que en Chile se puede llegar a pagar cerca del 42-43% de impuestos, lo que significa trabajar unos 5 meses al año para el Estado, en las rentas más altas. De los países de la OCDE, Chile está en el 10º lugar de los impuestos más altos en empresas, 10º lugar en el mundo. ¿Quiénes pagan menos impuestos que nosotros en cuanto a empresas? Corea, Canadá, Francia, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Suecia, entre muchísimos otros países. Esta fue la reforma de Michelle Bachelet y que ha producido un fuertísimo impacto en el crecimiento. Esta semana se supo además que las cuentas de la energía eléctrica subirán en enero un 17% promedio. Se sabía que venía una nueva alza, pero el alza va a ser muy superior a lo que se había estimado por parte de las autoridades. Pero yo diría que lo más importante de la semana en materia económica es el informe de política monetaria del Banco Central, el IPOM, y fue malo. Y fue malo porque la economía está mal. El Banco Central habló de nula creación de empleo y de aumento de costos laborales. El crecimiento de este año será de 2,3% con una base de comparación de solo 0,2% y por lo tanto no se va a cumplir la previsión, la proyección, el pronóstico del gobierno de Mario Marcel. Los años 2025-2026 serán incluso más malos que este año, con crecimiento entre 1,5 y 2,5%. El país está estancado e incluso con tendencia a la baja. La demanda interna futura, que en el anterior informe era de 1,3%, ahora baja a 1,1%. Se había estimado de 2,5% para 2025 y ahora baja a 1,9%. Y para 2026 baja de 2,4% a 2,1% en cuanto a demanda interna. Sube la proyección de inflación para este año a 4,8%. Y hay que recordar que la meta del gobierno era de 3%. Y para la primera parte de 2025 la inflación se va a empinar al 5% para luego moderarse durante el año para llegar finalmente a fines de 2025 a 3,5%.
La formación bruta de capital fijo, o sea, la inversión, caerá este año un 1,3% y aumentará el próximo año levemente en un 3,6% con una base de comparación muy mala, cuando la previsión del anterior IPOM era que aumentaba un 5%. La verdad es que todas las proyecciones del gobierno no se cumplieron. Ante todos estos datos y este informe que entregó el IPOM del Banco Central, reaccionó el presidente Gabriel Boric y que dijo: ya me acostumbré a los pronósticos pesimistas de los economistas. Y la reacción fue rara, porque aquí no hay ninguna previsión, sino que datos duros, porque fueron justamente los pronósticos pesimistas los que se cumplieron. A veces es muy difícil, casi imposible, entender la lógica de Boric. Y ahora una sección de crónica roja financiera, o de los casos más delincuenciales, hay otros de simples quiebras. A ver, hoy se produjo un terremoto de intensidad en el sector financiero. Se derrumbó la administradora general de fondos Sartor. Sus oficinas, ubicadas en Cerro El Plomo, al 6000 en Las Condes, fueron sorpresivamente ocupadas por funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Y cuál fue la razón? Es que había vehículos de financiamiento significativos para ejecutivos y accionistas mayoritarios. Se lo digo en términos simples, se prestaban platas a sí mismos. Y eso, naturalmente, que provoca la insolvencia, si es que no pueden responder. Y un nuevo factoring se fue a la quiebra. Se trata, no es broma, de Liquidez Capital Chile. O sea, se quedó sin liquidez. Debe 21.400 millones de pesos y no los tiene. Es verdad. En verdad no puede pagar y en vez de la quiebra optó por recurrir a lo que se llama una reorganización. Yo diría que está mala la cosa en los factoring. Ahí no hay regulaciones. Recordemos, hubo un fraude en Primus Capital y en otro factoring, SMB, se querellaron contra sus ejecutivos. Así que la cosa está mala. Y en el caso Factop, que es el caso que dio origen al caso Luis Hermosilla, Daniel Sauer decidió hablar para salvarse. También Rodrigo Toppelberg, porque el barco se hunde y no hay salvavidas para todos. Ocurre que el 13 de enero habrá una jornada de formalizaciones y en las investigaciones derivadas del caso Factop, de los delitos cometidos en el Factoring Facto y la corredora STF, se está produciendo todo otro terremoto, porque deberán enfrentar a los fiscales y a la justicia Álvaro y Antonio Jalaf del Grupo Patio, que era asesorado por Luis Hermosilla. Daniel Sauer, el exgerente general de la corredora STF, Luis Flores. También cayó la principal corredora de bolsa del país, Larraín Vial. Deberán sentarse en el banquillo de los acusados Manuel Bulnes, director ejecutivo. Sí, el director ejecutivo. Felipe Porcio, el director de finanzas corporativas. Sebastián Cereceda, el gerente. Y en Larraín Vial Activo serán formalizados Claudio Yáñez, el gerente general, y los directores Andrés Bulnes, José Correa y Andrea Larraín. Todos estos nombres, todos, son pesos pesados y varios de ellos están asustados. ¿Sabe por qué? Porque no está en el imaginario de ellos en algún día, en algún momento, caer a la cárcel. Pero son tan graves los delitos cometidos que más de alguno podría terminar en la cárcel. Terminamos aquí, pese a que hay un montón de otros temas. Esta es la última columna de este año porque volveremos solo en algunas semanas más. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Nuevo Mage Dongfeng. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
próximos 3 años se van a generar más datos que en los últimos 30. Deben ser analizados, procesados y almacenados. A partir de esto, creamos Silicon, un fondo que invierte en las compañías, fabrica los productos que llevan adelante esta tarea. Invierte en Silicon Fund y se parte de la digitalización del mundo.